En un mundo lleno de información, hagamos la ciencia más comprensible. Hablemos de lo que hay en las redes sociales. Daremos explicación a los fenómenos naturales y hablaremos de lo último en tecnología. Donde todo lo que aparece en Internet parece verdadero, esclarecer la información es muy importante. Irradiando ciencia. La ciencia no es como la pintan. De Geosire, para vos, en Alto Radio. Bienvenidos internautas, viajeros del espacio. El día de hoy tenemos un invitado muy especial que nos visita desde las estrellas. Alex nos lo va a presentar el día de hoy. Buenas tardes, Wendy. Nuestro invitado de hoy es el gran profesor Wilder Chicana. Él es físico astrónomo. Es responsable del área de astronomía y ciencias del espacio del planetario Luis Enrique Erro del Instituto Politécnico Nacional. Buenas tardes, profesor. Bienvenido. Buenas tardes, muchachos. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué nos va a presentar el día de hoy, maestro? Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre el zodíaco, ¿sí? El zodíaco y las constelaciones zodiacales. Y hablar un poco sobre cómo se establece este concepto y cuál ha sido su importancia a través del tiempo. Perfecto. Bueno, ¿qué nos puede decir del zodíaco en sí, la palabra? O sea, ¿de dónde viene esta palabra curiosa? Bueno, en realidad aquí hay una confusión. Muchos sostienen que la palabra proviene del griego zoon, que quiere decir animal, como en zoológico, por ejemplo, ¿no? Y dikos, que es un círculo. Entonces, zodiaco sería el círculo de los animales, ¿sí? En esta explicación, pero eso es incorrecto. La palabra zodiaco proviene de dos voces. Una es so, nada más, no so, que significa vivo, ¿ok? Y diacos sí es círculo. Entonces, digamos, la acepción correcta sería círculo de figuras vivientes o algo así, no tanto de animales, ¿ok? Y eso es lógico, ¿por qué? Porque, por ejemplo, Sagitario no es un animal, ¿no? Por ejemplo, Libra, por ejemplo, tampoco es un animal, ¿no? Y eso tiene explicación histórica, ¿no? O sea, ¿por qué hay ciertas constelaciones que digamos, tienen esas características? Pero realmente, de una vez, acabar con la idea de que zodíaco viene de círculo de animales, ¿ok? Más bien sería el círculo de las figuras vivientes o animadas, ¿ok? Oh, perfecto. Bueno. Si, Javo, ¿nos puedes poner la presentación? Sí. ¿Sí se ve la presentación? Sí, claro. Sí, sí, está bien, ¿no? Perfecto, profesor. Okay. ¿Si quiere comenzar directamente? Sí, por favor. Empecemos. A ver, entonces, si vamos a la primera diapositiva. Sí. Ya está. No, a ver, déjame ver. No, yo no la veo. Pero la tengo, entonces, nada más para coordinarnos. Sí, sí, sí. Es la donde está, digamos, una carta, ¿no? Una carta.
una carta hacia el cielo. Perfecto. Esa carta que están viendo ustedes pertenece a Durero, ¿ok? Durero hizo este grabado para la primera edición del Almagesto, ¿ok? La primera edición que se hizo, y entonces allí muestra la idea de constelaciones que se tenía en esa época, ¿ok? En el lado superior izquierdo hay un personaje, parece que tuviera un gorrito, no sé si lo ven, sostiene una esfera. Él es Sí. Arato, ¿no? Arato es el griego que hace la primera descripción de las constelaciones, y entonces su obra se llama Los Fenómenos. Allí Arato nos explica qué estrellas son las que forman determinada constelación, ¿ok? Y lo que estamos viendo pues son estrellas, constelaciones del hemisferio norte, obviamente, y cómo la representaban en esa época. Tenemos la Osa Mayor, la Osa Menor, y bueno, hay un círculo externo, ¿okay? Ese círculo externo, donde identificamos fácilmente a Leo, Virgo, Escorpión, etc. Ese es el zodiaco, ¿ok? Ese es el zodiaco que nosotros conocemos, es un zodiaco ya, digamos, occidental. Ajá, ahí están las constelaciones. Entonces, esas constelaciones son las constelaciones zodiacales. Pero, si ustedes prestan atención también, van a ver que las divisiones que se encuentran en este círculo son iguales todas. Son divisiones de 30 grados cada una. ¿Eso qué significa? Que esos son los signos, ¿ok? Que son los signos zodiacales. Y es que hay una confusión muy grande entre lo que son los signos zodiacales y lo que son las constelaciones zodiacales. Cada 30 grados del cielo es un signo, ¿ok? Es un signo zodiacal. Pero las constelaciones no todas tienen el mismo tamaño. Hay constelaciones que se extienden mucho más allá de los 30 grados, como por ejemplo Piscis, y hay constelaciones muy, muy pequeñas, que no llegan ni siquiera a cubrir 10 grados, como el caso de Escorpio. Ajá. Es más, hay una 13ª constelación, no sé si la pueden ver ustedes, justo sobre Escorpio, hay un personaje que está de pie sosteniendo una serpiente. ¿Ok? Entre Escorpio y Sagitario, lado inferior derecho de la imagen, ajá, tenemos a Ofiuco. Ofiuco tiene el pie puesto sobre la eclíptica. ¿Okay? Entonces, esa sería la 13ª constelación zodiacal. Y pues obviamente acá están entonces los 12 signos zodiacales y las 13 constelaciones zodiacales. ¿Podemos ir a la siguiente? El zodiaco en la actualidad. ¿Qué se necesita para tener un zodiaco? Bueno, en muchos casos, digamos, cuando uno ve una figura y hay un círculo de figuras que parecen animales o seres zoomorfos, muchos piensan que por eso ya es un zodiaco. Eso es incorrecto. Para que yo pueda tener un zodiaco, primero tiene que haber un reconocimiento de por dónde se mueve el sol en el cielo. Entonces, el camino del sol, el camino aparente del sol en el cielo, es decir, cómo el sol parece moverse en el cielo visto desde la tierra. Porque alguien me podría decir que sabemos que en realidad el sol no se mueve y que es la tierra la que gira alrededor de él, ¿no? Pero realmente nosotros no vemos eso. Lo que vemos es que el sol aparentemente se mueve en el cielo. Entonces, esa es la descripción que se tiene, y en el transcurso de un año, el Sol hace un camino aparente en el cielo, y ese camino aparente en el cielo se llama eclíptica. El zodiaco está relacionado a ese camino que sigue el Sol. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, la bóveda celeste también tiene que estar dividida
en cierto número de partes. No podemos tener un zodiaco sin una división de la bóveda celeste. Es un requisito para tener un zodiaco esa división. ¿Por qué? Porque estamos hablando de medidas angulares, estamos hablando de el movimiento de cuerpos en la bóveda celeste. Entonces, sin mediciones, sin una gradación en el cielo, tampoco podemos hablar de zodiaco. ¿Y cuándo una constelación será zodiacal? Bueno, una constelación será zodiacal si toca el camino que sigue el Sol, el camino aparente, ¿no? Si una constelación no toca ese camino aparente o no coincide con él, pues no es una constelación zodiacal. ¿Es lo mismo signo zodiacal que constelación zodiacal? Pues acabamos de ver que no, ¿no? Acabamos de ver que son cosas completamente distintas. Eso es como se entiende en la actualidad del zodiaco. Para llegar a esta idea han pasado miles de años. Pero también hay una carga muy fuerte, una carga ideológica muy fuerte en términos, digamos, de qué es el zodiaco desde el punto de vista astronómico y qué es el zodiaco desde el punto de vista astrológico. En algún punto hay una separación entre la astrología y la astronomía. La versión convencional o típica que uno escucha es decir que primero fue la astrología porque supuestamente era como de menor nivel, digamos, de complejidad que la astronomía, y que a partir de la astrología nace la astronomía, y etc. Lo mismo también se puede extender para el caso de la alquimia, ¿no? Muchos sostienen que primero fue la alquimia porque era, entre comillas, supuestamente primitiva, y después vino la química. Bueno, tanto en el caso astronómico, astrológico, como el químico alquímico, no es cierto. Realmente la astrología nace o surge después de la astronomía, después de que la observación del cielo se había asentado, después de que existieron mediciones, recién empieza a formarse la idea de lo que hoy es la astrología, al menos en Occidente. En China y en la India, tanto en el mundo árabe, tuvo otra faceta, digamos, histórica. Pero al menos el legado que tenemos, que es grecolatino, con influencia muy fuerte, tanto mesopotámica como egipcia, se origina a partir de la astronomía y no al revés. ¿Ok? Muy bien. La siguiente, por favor. Muy bien. Aquí estamos viendo la Tierra, ¿ok? Entonces los polos celestes, el norte y el sur, que corresponden a los polos geográficos, y esta línea inclinada, ¿ok? Esa línea oblicua, esa es la eclíptica. Entonces es el camino, insisto, que aparente que sigue el Sol en el cielo en un año. Esa línea imaginaria se corta a su vez con otra línea imaginaria, que sería el ecuador celeste. El ecuador celeste es la prolongación hacia la bóveda celeste del ecuador terrestre. Esos dos círculos máximos se intersectan en dos puntos, que se llaman los puntos de equinoccio, el equinoccio vernal y el equinoccio de otoño. Los otros extremos de la trayectoria pues determinan los solsticios, el de verano y el de invierno. El punto es que estos puntos de cruce han servido para poder rastrear el movimiento del cielo y tienen que ver con un movimiento muy, muy particular del cielo. Obviamente es un movimiento aparente, en realidad quien se está moviendo es la Tierra, ¿sí? En todo momento siempre voy a referirme a movimientos y son aparentes, ¿ok? ¿Por qué? Porque suponemos que vistos desde la Tierra, todos estos se están moviendo alrededor de la Tierra, ¿ok? Entonces, este movimiento tiene una consecuencia, y es la siguiente. Acá tenemos en la imagen de la derecha, ¿ok? En la imagen de la derecha tenemos el polo de la eclíptica. Justo sobre ese polo hay una estrella, ¿okay? En este caso, acá hay una constelación, que es la constelación del dragón. Ajá. Y resulta que el punto, ¿ok? El punto del polo tiene un movimiento en el cielo. Ese movimiento en el cielo abarca un periodo de casi 26.000 años.
y es la precesión, ¿no? La precesión del eje de la Tierra. También se conoce esto como la precesión de los equinoccios. ¿Por qué? Porque si uno tiene el punto del equinoccio vernal y, por ejemplo, en cierta época, la constelación que está detrás del equinoccio, por ejemplo, podría ser Tauro, ¿sí? Después de 2100 años más o menos, ese punto cambia y se mueve a la siguiente constelación. Es decir, ese punto se va moviendo y en realidad en el transcurso de 26.000 años va pasando por todas las constelaciones zodiacales hasta que vuelve otra vez a la posición original. Este movimiento fue conocido, o sea, hay varias especulaciones sobre cómo se llegó a ese conocimiento, pero sí se conocía, ¿sí? Ya por muchos pueblos antiguos hay en mitos y hay una serie de referencias, no son directas, pero se entiende perfectamente que ellos conocían este movimiento, que fue finalmente ya explicado por Hiparco hacia el año 300, más o menos. Hiparco es quien dice, ok, este movimiento es del orden de 1 grado del cielo cada 100 años, o sea, 1 grado de cielo por siglo. En realidad es mucho menor, son 72 años los que emplea en moverse 1 grado, pero bueno, bastante cerca. La consecuencia es la siguiente. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, estamos viendo la cola en la parte superior de la imagen, la cola de la constelación de la Osa Menor, ¿sí? Esa estrella brillante, donde dice más 2000, ¿no? Ese punto brillante en la cola es la estrella Polaris, ¿sí? Polaris es actualmente la estrella polar. Está muy, muy cerca, a menos de 1 grado, ¿ok? De el círculo, el círculo naranja, que es el círculo precesional, ¿ok? Ese círculo es el movimiento que sigue el eje de la Tierra en el transcurso de 26.000 años. Entonces, actualmente, insisto, este punto que está aquí, la estrella polar, pues pertenece a la constelación de la Osa Menor. Pero si nosotros retrocedemos en el tiempo hacia el menos 2200, hacia el menos 2500, ¿ok? Vamos a notar una cosa interesante. La siguiente, por favor. ¿Se ve? Ok. Puse hacia la parte superior, ok, digamos que es el año menos 3000, ¿no? Se puede ver una estrella tocando, ok, una estrella en esta línea verde, que es la constelación del dragón. Ajá. Hay un puntito, lo puse en la parte superior para que se notara mejor. Ese punto es la estrella Tubán. ¿Ok? Entonces, esta estrella Tubán pertenece a la constelación del dragón y en el año 3000 antes de Cristo, esta era la estrella polar. Entonces, en este año, obviamente, pues Polaris está en otra parte, ¿ok? Otra parte del cielo, otra porción del cielo. Luego, cuando veamos el zodiaco de Dendera, vamos a ver cómo está allí, en ese zodiaco registrado, este movimiento de precesión. ¿Ok? Muy bien. Vámonos a la siguiente, por favor. Ok. Entonces, aquí se muestra otra vez la eclíptica. La eclíptica es esta línea azul centrada entre otro par de líneas, ¿ok? Una al norte y otra al sur. Si nos movemos desde la parte central de la eclíptica 8 grados al norte y 8 grados al sur, generamos una banda. Todas las constelaciones que caen en esa banda son constelaciones zodiacales. Todas las que queden por fuera de esta banda, pues simplemente son constelaciones.
Ahora, ¿cuáles son? ¿Por qué son 12, etcétera? Pues eso obedece a un desarrollo histórico que vamos a ver quizás ligeramente. Pero el punto es que para tener entonces un zodiaco y tener constelaciones zodiacales, primero necesito la noción de eclíptica, es decir, el camino aparente que sigue el Sol visto desde la Tierra en un año, esta región de 8 grados norte y 8 grados sur con respecto a la línea central, y luego la división, ¿ok? La división del cielo. Muy bien. Vámonos a la siguiente. Pues estas son las constelaciones conocidas por todos, ¿no? Tenemos al Toro, los Gemelos, el Cangrejo, el León, la Virgen, la Balanza, el Escorpión, ¿ok? Del otro lado tenemos a Aries, el Carnero, los Peces, tenemos al Aguador, ¿ok? Acuario. Por favor, presten mucha atención aquí a Capricornio. Capricornio es el llamado pez cabra. Tiene cabeza o cuerpo de cabra, pero tiene cola de pez. ¿Okay? Y también a Sagitario. Sagitario, pues, tiene cuerpo de caballo y ¿no? un arco, digamos, cuerpo de hombre, sosteniendo un arco. Ahora vamos a ver un poquito más adelante de dónde salen estas imágenes, ¿no? ¿Por qué nos han llegado de esta forma? Ajá. Pero entonces este es un zodiaco actual. ¿Okay? Así es como entendemos el zodiaco. Se requieren varios requisitos y vamos a ir viendo cómo se han ido forjando esos requisitos poco a poco en el tiempo. La siguiente, por favor. Aquí tenemos el mismo zodiaco otra vez, la línea, y está Ofiuco, para que vean en qué posición se encuentra Ofiuco y por qué es constelación zodiacal. ¿Okay? Entre Escorpión y Sagitario está ahí en rojo, ¿ok? Eso es Ofiuco, ¿ok? Y bueno, en la representación Ofiuco, su pierna cruza la eclíptica. Por eso es que se ha incluido como constelación zodiacal. Sin embargo, no tiene absolutamente nada que ver eso con los signos, ¿no? Los signos son 12 y van a seguir siendo 12 y eso no va a cambiar nunca. Ajá. Muy bien. Vámonos a la siguiente. Ahí podemos leer que, bueno, el zodiaco es de origen babilónico y tiene una evolución desde el 1300 antes de Cristo al 500 antes de Cristo. Imagínense, son 600 años, ¿ok? Hasta que quizás se haya consolidado alrededor del año 420 antes de Cristo. Pero para poder llegar a ese desarrollo, hubieron etapas, ¿no? Y esas etapas son las siguientes. Primero, establecer 12 constelaciones a lo largo del camino de la Luna. ¿Por qué digo esto? Porque se sabe, por ejemplo, que en Mesopotamia llegaron a existir incluso 18 constelaciones para definir el camino de la Luna. ¿Por qué la Luna? Hemos estado hablando del Sol, pero en el caso, digamos, de la observación, es mucho más fácil seguir a la Luna. ¿Por qué? Porque la eclíptica realmente es el lugar por donde aparentemente también se mueven los planetas. Es decir, el nombre eclíptica, de hecho, proviene de que en esta región se producen los eclipses, por eso se llama eclíptica. Ajá. Y entonces, si hablamos de eclipses, quiere decir que la luna y el sol tienen que moverse también sobre ese camino. Lo que pasa es que históricamente lo primero que se tomó en cuenta para registrar el movimiento, o perdón, este camino aparente fue el movimiento de la luna, porque la luna se puede ver tanto de noche como de día. Entonces, la luna fue perfecta para rastrear la traza, digamos, de la luna a través de las constelaciones, tanto en la noche como muy temprano, al amanecer. De esa manera, la luna sirvió como una especie de marcador, ¿ok? Entonces, digamos que todavía no era eclíptica porque la eclíptica es un concepto relacionado con el Sol, pero en su primera etapa, primero fue con respecto a la luna.
de los de las muchas constelaciones que puede haber existido en ese camino, finalmente quedaron 12. Ajá. Y entonces esas constelaciones que no tenían el mismo tamaño, ni tenían por qué tenerlo, son las que definen entonces este camino que sigue la Luna. En una segunda etapa se hace una división, obviamente partiendo de las constelaciones visibles, se hace una división ahora en porciones iguales del cielo, ¿sí? Para propósitos calendáricos, porque todo esto tiene un sentido únicamente en términos calendáricos. Los calendarios son herramientas poderosísimas, tanto políticas como religiosamente. Ajá. De hecho, una civilización puede definirse perfectamente a partir de tener un calendario o no tenerlo. Uh-huh. Entonces, tenemos primero un establecimiento de cierto número de constelaciones con tamaños desiguales. Luego tenemos una división en segmentos iguales, pero basados, obviamente, en las constelaciones iniciales. Luego, hacemos un salto ahora. Estas divisiones iguales se pasan ahora a un modelo en el cual ya no es la Luna, sino sería el Sol, ¿no? El Sol el que se mueve por esas divisiones iguales. Ya no estamos hablando ahora de constelaciones, estamos hablando de signos. Es decir, hemos pasado de algo físico, algo que se puede ver, a una cosa abstracta, a una división, digamos, del cielo. Y finalmente, cuando esos signos se independizan totalmente de las constelaciones. Es decir, se convierten ahora más bien en arquetipos. ¿Okay? O sea, los signos zodiacales ya no tienen nada que ver con las constelaciones. Cada signo se convierte entonces en un arquetipo. ¿Okay? Obviamente, históricamente está relacionado a Aries con el carnero, Leo con el león, etc. Pero ya no, ya se convirtió en algo completamente que tiene vida propia, por así decir, ¿no? Cuando se ha logrado superar esas etapas, podemos decir que tenemos un zodiaco. ¿Ok? Muy bien. Aquí, la siguiente, por favor. Si uno navega, digamos, en Internet, va a encontrar un montón de cosas de todo tipo. Pero llaman bastante la atención que hay dos mitos que yo creo que habría que combatirlos un poco. Primero, la existencia de constelaciones sumerias. Y segundo, que el zodiaco se originó con los sumerios. Pues hay poca evidencia en realidad ¿no? Para pensar que los sumerios tenían constelaciones. O sea, lo que quiero decir es lo siguiente. Se han encontrado representaciones muy similares a las que se emplearon después para las constelaciones en Mesopotamia. Pero lo que no se sabe a ciencia cierta es si representaban estrellas, ajá, o representaban a un grupo de estrellas, o si representaban potencias en sentido, digamos, mágico religioso. Eso es lo que no se puede, no es muy claro. Claro, o sea, si uno alegremente no toma en cuenta un montón de cosas, puede ver la imagen y decir, sí, esto es una constelación, pero realmente no hay una prueba sólida que avale el tomar una representación sumeria y decir alegremente, esto es una constelación. Eso no se puede, porque en muchos casos, digamos, no tenemos, no hay certeza escrita, digamos, ¿no? Y por otra parte, por lo que he explicado con respecto al zodiaco, uno puede tener varias constelaciones, ¿okay? Marcando digamos, sus posiciones, ¿okay? Pero eso no lo convierte en zodiaco. Tiene que estar relacionada con el movimiento del Sol o de la Luna
para que se convierta en un zodiaco. Y además tiene que tener divisiones, etcétera. Si no, no es zodiaco. Y entonces, eso no hay, no existe, ¿no? No existe nada que avale eso. Ok, maestro, vamos a mandar a un corte musical de 5 minutos. Los invito a ver Roblox Outro y en un momento regresamos con la presentación del maestro Wilder. Perfecto. ¿Apagó?
Regresamos con el maestro Wilder Chicana. Wilder, una pregunta. Comentabas en la sección pasada que los calendarios eran una forma tanto política, social, de medir una cultura. Ahorita nos estabas comentando en la parte babilónica, Sí. pero en la parte mesoamericana, ¿cómo estos calendarios fueron afectados por el sistema, o cómo podemos medirla, esta parte cultural? Bueno, en Mesoamérica en general existe, de hecho, la base calendárica es la misma, tanto, digamos, desde la zona del mundo maya, ¿sí? Los olmecas, los mayas, etc., tuvieron un mismo patrón, ¿ok? Con características, digamos, propias locales, pero básicamente el patrón calendárico de toda Mesoamérica fue el mismo, ¿ok? Entonces, eso nos da una idea de que cuando se encuentra una clave calendárica, es adoptada de inmediato. O sea, todos los que se dedican a observar el cielo ven rápidamente las ventajas de tal o cual sistema calendárico. Y no es por nada que el sistema calendárico maya, digamos, sea uno de los mejores que hay en el mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues, hace uso del cero, por ejemplo, hace uso de una serie de cuestiones matemáticas. En este caso, por ejemplo, en el caso de Mesoamérica, pues es la base 20, ¿no? En el caso mesopotámico, la base era 60, ¿no? Un sistema sexagesimal. Y voy a saltar un poquito porque ya dije, ¿no? Lo del cómo se utiliza esto políticamente para ilustrar, ¿sí? Cuando Julio César invade, ¿no? Invade Egipto, llega obviamente, él conocía el calendario romano y se da cuenta de la desventaja que tiene el calendario romano frente al calendario egipcio, ¿no? El calendario egipcio es un calendario de 12 meses solares, ¿okay? Y el calendario romano pues tenía solamente 10 meses. Entonces Julio César encarga, ¿okay?, a Sosígenes, un mesopotamio, que diseñe un calendario ex profeso para los romanos, ¿no? Y entonces pues se crea, ¿no?, este nuevo calendario que se llamó el calendario juliano, que se utilizó hasta bien entrado, ¿no?, el Renacimiento. Luego, este calendario, como cualquier calendario, ¿sí?, salvo el maya, que es el que tiene menos, digamos, ¿no?, menos error, ajá, los calendarios acumulan errores. Y el calendario juliano, pues, había acumulado varios días y tuvo que hacerse una reforma, que fue la reforma gregoriana, que acabó con el calendario que hoy utilizamos nosotros, que es el calendario gregoriano, ¿sí? Pero ahí se ve, digamos, Julio César fue tan brillante, no solamente militar, sino políticamente, que se dio cuenta de inmediato de la ventaja que tenía el calendario egipcio o mesopotamio con respecto a los romanos. Los romanos serían muy buenos soldados, pero en ese punto pues andaban cojeando, ¿no? ¿Sí? Bueno, ok. No, perfecto, profesor. Bueno, pues seguimos con la plática. Ok, entonces, la siguiente diapositiva, ¿qué se ve? ¿Otro zodiaco? Bueno, la verdad, les soy sincero, no sé de dónde saqué esa imagen. Me pasé, o sea, la descargué, no anoté de dónde la saqué. Después pasé mi vida buscando, ¿no? Como así, no estoy loco, lo bajé de algún lugar, ¿no? No sé de dónde la conseguí. Pero bueno, es una buena muestra de, digamos, de algo que puede parecer incorrecto, que puede ser incorrecto, porque aquí, por ejemplo, tenemos constelaciones supuestamente sumerias dispuestas en un círculo, ¿ok?
Este es el tipo de cosa, por ejemplo, que podría hacer que alguien pensara que estas son constelaciones zodiacales sumerias, Escorpión, ¿no? Vean, lo que es cierto es que, por ejemplo, en esta representación, aquí tenemos en la parte superior, dice Godfish, que sería en este caso la cabra pez, ¿no? O pez cabra, que nuevamente vemos cómo la representación que usamos para Capricornio tiene sus orígenes pues muy atrás en el tiempo. Esta es una iconografía, la iconografía es sumeria, pero no quiere decir que la constelación zodiacal sea sumeria. ¿Ok? Son cosas completamente distintas. Bueno, la siguiente transparencia, por favor. Ok, en la parte derecha tenemos unos dibujos que parecen de niños, pero no lo son. Tienen 2500 años de antigüedad, antes de Cristo. ¿Okay? Son como 4500 años de antigüedad. En la parte izquierda se ven 7 estrellas y en cuneiforme tenemos que creer que lo que dice, pues es como lo tradujeron, se supone que dice Mulmul, ¿ok? Y significa las Pléyades. Entonces, esta sería la constancia, o sea, si antes de esto, por ejemplo, se nombraba o no a las estrellas, ese es un asunto diferente, pero por lo menos esta es la primera constancia escrita, ¿ok? De que las Pléyades tenían un nombre propio, en este caso Mulmul. Luego tenemos a la luna, y el toro celestial. El toro celestial es bastante conocido, ¿por qué? Porque existe el relato de Gilgamesh, ¿no? Y Gilgamesh es un héroe mesopotamio que lucha, tiene un montón, conoce a Enkidu, y luchan, ¿no? Contra el toro celestial. Entonces son las épicas mesopotámicas. Lo que no se sabe es si realmente el toro celestial está emparentado directamente con lo que llamaríamos la constelación de Tauro, ¿ok? Que ese es un tema también complicado. Entonces, acá lo interesante es que, digamos, lo que sí queda claro es que los nombres de las estrellas y los nombres de las constelaciones sí son de origen sumerio, los nombres, ¿ok? ¿Por qué? Porque los pueblos posteriores que se asentaron en esa región siguieron usando la lengua sumeria como lengua sacerdotal. Así como, por ejemplo, ¿cómo es esto? Bueno, hubo una época, no sé si ustedes sepan, que todas las misas se daban en latín, ¿no? Y entonces, bueno, ¿esto por qué? Porque el latín es el lenguaje ritual del catolicismo. Entonces, de la misma manera, el sumerio era el lenguaje ritual para todos estos pueblos posteriores. Es por eso que, digamos, los términos para designar a las estrellas, los términos para denominar a ciertas formas son de origen sumerio. La siguiente. Ok, estas son representaciones en unas piedras, ¿ok? Del panteón, puede decirse, de dioses, etcétera. En este caso, vemos, no sé, la luna, es fácilmente reconocible, la luna, ¿ok? En la parte superior. A la derecha está el sol, esos patrones ondulados, ¿ok? Y con puntas. Y en el lado izquierdo, la estrella de 8 puntas, siempre en la iconografía del medio oeste, ha representado al planeta Venus. Entonces ahí tenemos a la luna, el sol y Venus. Ajá. También vemos fácilmente, podemos reconocer a un escorpión. Ahora, sí, ese es el escorpión y efectivamente esa es la iconografía que se utilizó para después representar a la constelación del escorpión. Pero lo que no podemos saber o asegurar es si realmente aquí el escorpión está designando a la constelación del escorpión. ¿Ok? A eso me refería, ¿no? Con que no es sencillo.
¿no? Realmente no hay elementos como para hacer ese salto. Es un salto que parece sencillo, pero realmente es un salto muy grande. La siguiente, por favor. Aquí vemos, por ejemplo, dos representaciones de épocas completamente distintas. La primera es efectivamente Sumeria. Ajá. Vemos a un dios lunar, ahí está la luna como fondo. Ajá. Está sentado en un trono, ¿ok? Y están presentándole a quien va a ser un sacerdote, ¿no? Es un sacerdote. La sacerdotisa está llevando a presentar a este personaje frente a esta divinidad, a esta deidad. Ajá. Esto tiene más o menos 6.000 años de antigüedad, esa representación. Pero a la derecha, esto ya es Mesopotamio. El primero es Sumerio. El segundo, del lado derecho, es Mesopotamio. Tenemos, fíjense, otra vez la luna en el centro, ¿okay? La luna. A la derecha, ya les dije que estas líneas onduladas en este disco representan al Sol, y a la izquierda tenemos a Venus, la estrella de 8 puntas. Entonces, nuevamente volvemos a tener aquí esta combinación, digamos, de elementos. Y otra vez, fíjense, un personaje sentado en un trono, igual que en el caso anterior, tenemos a alguien que trae de la mano para presentar ante esta deidad a un personaje. Fíjense, comparen las dos iconografías y se ve un parecido tremendo. La separación de años entre uno y otro es del orden de 3.000 años. Quiere decir que, imagínense, en 3.000 años la representación simbólica no ha cambiado prácticamente. ¿Sí? Y eso da cuenta de cómo los elementos astronómicos, astrológicos, se mantuvieron durante mucho, mucho tiempo. ¿Okay? El simbolismo es muy, muy fuerte. La siguiente, por favor. ¿Se puede ver la tablilla? ¿Ok? Entonces ahí, por ejemplo, tenemos esa tablilla, hay que creer a los que traducen esto, da una lista de estrellas, ¿okay? Que se llama Mulapin. Mulapin es prácticamente la base de lo que sería el zodiaco. ¿Okay? Aquí ya todos los elementos que van a formar parte del zodiaco empiezan a definirse perfectamente. Y bueno, acá la siguiente, por favor. Lo que hice fue acomodar en una tabla el nombre que tenía, la traducción, por ejemplo, el Mulmul, ya vimos que son las estrellas, se traduce como Melena, la divinidad es Enlil, y el nombre de la constelación actual son las Pléyades, ¿no? Gudana, el toro celeste, Tauro, y así. Y así podemos ir rastreando algunas. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, tenemos la lista de las constelaciones que marcan el camino de la luna. Es decir, estamos, por lo que ya les expliqué antes, estamos viendo el primer paso para llegar a un zodiaco. Es decir, estamos siguiendo el camino de la luna, y ahora el siguiente paso sería, bueno, de toda esta lista, ¿okay? Quedarnos con 12 o unas cuantas. Luego vamos a ver por qué 12 es un buen número, ¿sí? Porque tampoco es arbitrario, o sea, tiene un sentido lógico, ¿ok? La siguiente, por favor. Ahí están. Entonces tenemos aquí 17 al menos, ¿no? 17 constelaciones que marcaban el camino de la luna. Si recuerdo que el camino de la luna al final es el mismo que el camino del sol, y acá lo interesante es que ellos no sabían, o sea, o al menos no hay nada que nos muestre
que ellos supieran que el camino de la luna era exactamente el camino del sol, ¿sí? Esto fue algo posterior, o sea, en estas fechas estamos hablando más o menos del 600 antes de Cristo, pues todavía no estaba, eso se fue desarrollando paulatinamente. O sea, en algún momento dijeron, ah, pues sí, ¿no? Sí, el Sol efectivamente se mueve en el mismo camino que la Luna. Entonces, puedo cambiar uno por el otro. Y al hacer ese cambio, entonces ya nos estamos moviendo en la dirección de lo que nosotros hoy llamamos zodiaco. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Entonces, la siguiente. Bien, entonces el zodiaco, pues, dice, no solo son 12 constelaciones marcadas, sino que también están los signos. Cuando se consigue eso y tener los 30 grados, pues ya podemos hablar de un zodiaco como el que nosotros entendemos lo que es un zodiaco actual. Pero piensen en lo siguiente, son 360 grados que tiene un círculo. El Sol se mueve en su órbita en aproximadamente 365 días. Entonces, salvo 5 días, que es una cosa muy, muy pequeña, ¿okay? Comparada con los 360 días, podemos hacer un reemplazo y suponer que el Sol se mueve 1 grado por día. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber dónde va a estar el Sol, fíjense, en 95 días, si yo hago coincidir los grados con aproximadamente los 365 días, yo podría decir que en 3 meses, ¿okay? El Sol habrá recorrido 3 signos en el cielo, 3 signos de 30 grados, más, más 5 días cada uno de estos, y entonces decir, ok, perfecto. El número de grados que voy a tener en un mes es 30. Hay 12 meses lunares y se estaba asociando que cada mes lunar tiene 30 días. Sabemos que no es así, pero para fines de cálculo, pues está más que bien, ¿no? Entonces, tengo 90 días, significan 3 meses lunares. 95 días serían 3 meses lunares más 5 días. Pero como cada día el Sol se mueve 1 grado, pues tendría que buscar 3 signos en el cielo y luego 5 grados más. Si fueran, por ejemplo, no sé, 120 días, 120 días, 120 dividido entre 30, son 4 meses, 4 signos. El Sol tiene que haberse desplazado 4 signos en el zodiaco. Entonces, esto es una herramienta muy, muy práctica para medir el tiempo. Por eso es algo potente. Bueno, la siguiente, por favor. Eso nos lleva a cómo se representan las constelaciones realmente, porque existe la idea errónea de que la forma que tiene una constelación depende de lo que se ve. O sea, mucha gente cuando, por ejemplo, le dicen la constelación del delfín, piensan que lo que tiene que ver en el cielo es la forma de un delfín, ¿no? Lo cual, por supuesto, es absolutamente erróneo. Piénsense, por ejemplo, en la constelación del Lince, ¿no? La constelación del Lince es una región del cielo donde no se ve prácticamente estrella. ¿Y por qué? Bueno, porque quien definió esta constelación dijo que se va a llamar la constelación del Lince porque tiene que tener vista del lince quien sea capaz de ver las estrellas que hay en esa región, no que hubiera la forma de un lince en esa zona. ¿Sí? Sin embargo, por ejemplo, hay otras que sí tienen una descripción. Ya les dije que Arato, por ejemplo, este griego, da una descripción
de las estrellas que pertenecían a cierta constelación, ¿no? Es más, Arato, por ejemplo, nos dice que las osas se mueven en el cielo espalda con espalda, ¿sí? Y si uno ve un planisferio o uno ve un mapa del cielo, ve que efectivamente la osa mayor y la osa menor, pues se encuentran en esa disposición. ¿Okay? Entonces lo que hicieron, digamos, a lo largo del tiempo, quienes representaron las constelaciones, lo que hicieron fue eso, intentar recrear de alguna manera esas descripciones. Es decir, todas estas eran descripciones que se hacían y alguien las plasmó, ¿ok? O sea, un relato, una descripción del cielo, lo plasmó en forma de un dibujo, pero no fue al revés, ¿ok? Y este es un buen ejemplo, se llama el Atlas de Farnesio, ¿ok? Acá se ve al Atlas sosteniendo al mundo, pero lo que para mí es fascinante en este globo es que realmente las constelaciones aparecen en la posición, en la latitud geográfica correcta, ¿sí? Tanto en longitud como en latitud. Entonces, perfectamente esto puede servir para recrear el cielo del año en que fue tallado. Es impresionante realmente, ¿no? Quiere decir que el artista que esculpió este atlas, no meramente le puso adornos, como hubiera hecho algún contemporáneo seguramente. No, realmente acá, por ejemplo, en la parte derecha se puede ver perfectamente a Pegaso, ¿no? Pegaso, ¿sí? El navío de Argos se ve en la de la izquierda, el Centauro, en fin, o sea, es impresionante. Esto es en lo que respecta, digamos, a nuestra visión del zodiaco en el legado mesopotámico. Pero también obviamente hay un legado que es egipcio, y esa sería la siguiente parte. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Se pueden ver los dioses egipcios? Sí, profesor. Ah, ok, perfecto. Entonces, esos son los dioses egipcios, y quiero que se fijen hasta abajo, ¿sí? En Taurt. Taurt es un hipopótamo. Ujú. Taurt, el hipopótamo, en la mitología egipcia representa el caos, ¿sí? Y si sostiene algo, por ejemplo, si fija un punto, es al revés. Significa como que se está poniendo orden. Quiero que presten atención en insisto, en este dios, en este personaje, y también quizás en Neftis, la parte superior, ¿okay? La segunda, Neftis. Neftis e Isis son dos diosas que son gemelas prácticamente. Si ustedes se dan cuenta, se comparen a Neftis con Isis, se van a dar cuenta que prácticamente la única diferencia es su tocado. Neftis tiene un tocado que es una torre. Neftis representa a Venus. Isis tiene un tocado que es un trono. Isis, bueno, como todos quizás sepan, es la luna. Entonces, en muchas representaciones egipcias, pues andan siempre juntas porque son como si fueran gemelas. ¿Okay? Solamente se distinguen entonces por el tocado. ¿Okay? Horus, aquí está Horus, que en el centro prácticamente. Osiris, la parte de abajo, Osiris está asociado con Orión, ¿okay? O sea, con la constelación de Orión, para nosotros el cazador. Y bueno, entonces, dicho esto, la siguiente, por favor. Se pueden ver unos personajes que parece que tuvieran unos gorritos, pero cada uno de ellos tiene una estrellita sobre la cabeza.
¿Sí lo pueden ver? Lo que estamos viendo aquí es la representación de los planetas para los egipcios. Entonces, cada uno de ellos, cada personaje que sostiene un báculo y tiene una estrella, es un planeta. Les estoy explicando esto para poder entender un poco de qué va la siguiente imagen. De lo contrario, no vamos a poder entenderla. La siguiente, por favor. Esto representa el techo, ¿ok? El techo del templo de Hathor, una diosa egipcia, ¿ok? Esto está en Dendera, y el nombre con el que se le conoce es el Zodíaco de Dendera. El original se encuentra en el Museo Louvre, Francia. Y aquí, en el centro de todo, ¿ok?, se puede observar al hipopótamo, ¿sí? El hipopótamo que sostiene en su mano una especie de bastón, ¿sí? Entonces, ese hipopótamo que está sosteniendo el bastón en realidad está marcando el punto de la estrella polar. Este hipopótamo sería para nosotros la constelación del dragón, y la estrella polar sería en ese momento la estrella Tubán, ¿okay?, alrededor de la cual está girando todo el cielo. Quizás no se note muy bien, vamos a la siguiente diapositiva, donde está colores. Aquí, por ejemplo, en esta representación a colores, se distingue mucho mejor lo que sostiene en la mano el hipopótamo. Y podemos identificar, ahora sí, aquí, constelaciones zodiacales. Ahora sí podemos hablar de constelaciones zodiacales. ¿Por qué? Porque alrededor, en la parte externa de este círculo, hay 36 personajes. ¿Okay? Son 36 personajes que se llaman los decanos. Cada 10 grados, ¿no? 36 por 10, 360. Cada 10 grados, un decano, deca 10. ¿Okay? Y si ustedes, no sé si puedan verlo, ¿se puede amplificar de alguna manera? Los personajes en gris tienen estrellas en la cabeza, son los planetas. Podemos saltar 1, 2, 3, 4 transparencias. Ok, apareció un círculo blanco. Muy bien. Las constelaciones que están detrás del círculo blanco, que sería en este caso la eclíptica, ahí vemos a León, ok, Leo, vemos a Tauro, Géminis, vemos a Capricornio, Piscis. Hacia la parte superior podemos ver a Capricornio, Sagitario, en verde, por ejemplo, ahí está el Escorpión, Libra, ¿okay?, Virgo. Es decir, ahí están las constelaciones zodiacales. Estas son constelaciones zodiacales. Pero y lo interesante para mí aquí es que esa representación no es una representación egipcia. O sea, este grabado está hecho en un templo egipcio. Pero ese templo, el templo de Dendera, se remodeló en la época helenística, en la época tolemaica, cuando ya se había fundado Alejandría y cuando ya los Ptolomeos gobernaban Egipto, ¿sí? Recuerden ustedes que Alejandro Magno, pues conquista, ¿no? Conquista todo el Extremo Oriente y funda, bueno, él no, porque él ya estaba muerto. Sus generales, los Ptolomeos, son los que se encargan de difundir, digamos,
la cultura y el pensamiento helenístico. Y lo que vemos aquí es que en las constelaciones zodiacales, al menos, todas son de influencia netamente grecolatina, bueno, griega, perdón, griega, pero además mesopotámica, ¿no? Greco-mesopotámica, perdón. En cambio, en marrón, la siguiente transparencia, por favor. Esas son las constelaciones circumpolares, que son definitivamente egipcias. Esas sí son egipcias. Ajá. Y las constelaciones circumpolares, lo que nos están mostrando son las estrellas que se mueven alrededor del punto que define el hipopótamo. Ajá. El cielo se mueve alrededor de ese punto. Ajá. En la parte derecha de ese círculo, entre los peces, que están en amarillo, se ve una especie de de rectángulo. No sé si lo pueden apreciar. Ese rectángulo a la derecha, lo que está marcando es el glifo o el jeroglífico que corresponde al equinoccio, ¿ok? Al equinoccio vernal. Entonces, el equinoccio vernal está cayendo en Piscis. Eso nos está definiendo perfectamente en qué época está, ¿no? En qué época se hizo esta representación. Y en la parte de abajo hay un círculo y hay un personaje ahí. Eso representa un eclipse. Ajá. Ese eclipse es el eclipse del año 51 antes de Cristo. Entonces, para ver nada más, ¿no? Para checar, nosotros utilizamos un programa que se llama Carta del Cielo. Ajá. Y con ese programa, no sé si puede mostrar la animación que se hizo. ¿Sí se ve? Ajá. Entonces, lo que hicimos fue recrear con un software, primero meter las coordenadas del templo, obviamente las coordenadas del templo de Dendera, en ese programa, luego meter la hora y el día. Y lo que nos muestra el programa realmente es que efectivamente ese año hubo, ¿no? Hubo un eclipse. Y eso está perfectamente registrado en el techo del zodiaco de Dendera. Nos podemos ir hasta el final, por favor, hasta la última transparencia. Para ir ya cerrando esto. Entonces, las conclusiones serían las siguientes, ¿no? Que la astrología se desarrolló a partir de la astronomía y no al revés, ¿no? La elección de la división del círculo en 360 grados obedece a solucionar un problema práctico, ¿okay? No es algo completamente, ¿cómo se puede decir? Que no tenga una implicación de nivel práctico, ¿no? O sea, no es una cuestión esotérica, es una cuestión práctica de medición. ¿Okay? Luego, los signos zodiacales y las constelaciones respectivas son una herencia directa de la astronomía babilónico-mesopotámica. ¿Okay? Insisto, la astrología china, la astrología india, la astrología árabe, sí tuvieron una pequeña contribución, sin embargo no fue significativa. Realmente nuestra herencia viene de ese lado, más bien. Y la helenización es la que se encargó,
de servir como un caldo de cultivo para que la astrología naciera, como se conoce en Occidente. Sin ella probablemente no se hubiera dado. O sea, esta fusión que hubo, esta adopción de los griegos, del pensamiento griego, de las ideas mesopotámicas, unidas con las egipcias, son las que moldearon nuestra comprensión actual y la forma en que se aceptó después la idea del zodiaco, ¿sí? Entonces, yo creo que con esto ya hemos terminado, digamos, esta parte. No sé, me gustaría que si hubieran preguntas o cosas específicas que ya pudieran responderse, pues encantado, ¿no? Bueno, profesor, nos están llegando algunas preguntas Perfecto, y perfecto. algunas felicitaciones también. Ah, gracias, gracias. Sí, bueno, primero Nelly Chicana Martínez, lo felicito, que es su hermana. Ah, gracias. Sí. Y Brenda Plata, bueno, está felicitada por la plática, pero nos pregunta cuál es el equivalente del hipopótamo en el calendario gregoriano. ¿Corresponde a algún astro o a constelación o son varias constelaciones? Ah, el equivalente del hipopótamo sería la constelación del dragón. Ah, la constelación del dragón. Sí, o sea, el hipopótamo, en este caso, cuando mostré, ¿no? Cuando mostré la presentación, la secuencia de, no sé si la puedes poner, por favor, donde están los dioses egipcios. Uh-huh. Uh-huh. Sí, o sea, acá lo interesante es que, digamos que una cosa son los símbolos, ¿sí? Y otra cosa es cómo se intentó representar a las agrupaciones de estrellas. Por ejemplo, si, a ver si me explico bien. Si en el cielo viéramos, por cualquier motivo, ¿no? Un grupo de estrellas que parecen moverse muy, muy rápido, ¿sí? Muy, muy rápido en el cielo. A lo mejor a alguien se le ocurriría, a ese grupo de estrellas, llamarle la constelación de la liebre, ¿ok? Pero no tanto porque aparezca en el cielo la forma de una liebre, sino que en este caso, por ejemplo, está asociado a la velocidad con que uno ve moverse esas estrellas, ¿sí? Y entonces el nombre de la constelación muchas veces está relacionado no necesariamente a una forma, sino a alguna característica que a alguien le pareció relevante para marcar algún evento, ¿sí? Por ejemplo, las osas, ¿no? La osa mayor y la osa menor tienen cola, ¿no? Bueno, sabemos que los osos no tienen cola, pero por qué representaron? ¿Por qué representaron en el cielo osas con cola? ¿Sí? Con cola larga, me refiero, ¿sí? Uh-huh. Y entonces, cuando uno piensa en el hipopótamo, no tanto debe pensar en la forma, sino tiene que pensar en el hipopótamo en términos de lo que representa. Cuando el hipopótamo emerge, por ejemplo, en el río, ¿sí? Lo que está haciendo de alguna manera es mostrar, digamos, la superficie del agua se arremolina. Por eso es que el hipopótamo representaba el caos, ajá, en Egipto. Y por eso, si el hipopótamo sostiene, digamos, una cosa fija, es como decir, bueno, aquí ahora esto que sirve para representar el caos está representando más bien lo opuesto. Ajá. Estamos hablando a nivel simbólico. Entonces, el hipopótamo sosteniendo una cosa fija en el cielo, lo que hace es decir, aquí
con respecto a este punto, todo se ordena. Entonces, en esa simbología, cuando uno retrocede con estos programas como el que estamos utilizando, Carta del Cielo, y ve en el año 2200, 2300 antes de Cristo, cuál era la estrella alrededor de la cual todo parece moverse. Pues esa estrella es Tubán, ¿no? Y la constelación a la que pertenece en nuestra iconografía, por así decir, es la constelación del dragón. Por eso les digo que entonces el hipopótamo y el dragón están emparentados en ese sentido, ¿no? En el sentido de que, digamos, en esa constelación está la estrella que en ese año se convierte en estrella polar. No sé si puedo explicarme bien. Sí, sí, sí. A ver, ¿otra pregunta? Bueno, creo que y Javo quieren hacer preguntas. Javo anda ¿Está ahí bien? como muy Sí, sí. entusiasmado. Perfecto. La idea es esa, la idea es que aprovechen. A ver, ando por acá. ¿Qué tal? Buenas tardes a todo el auditorio. Bueno, Si quieren cartas astrales, acá hay que ver cómo nos arreglamos, ¿no? Porque eso sí cobro. es que Toda la justamente parte astronómica no hay problema, pero la parte astrológica, ya saben, tiene que... sí, hay que caerse con algo, chavos, ya saben. Sí, no. Es que es súper interesante, digo, pues vino básicamente a quizá a movernos el piso en cuanto a que muchos pensamos desde el desconocimiento que hablar de astronomía o de los astros o del zodiaco, pues tiene que ver con esta parte de las cartas, tal vez, de los clásicos 12 bueno, los 12 este, caballeros del zodiaco para quien somos muy otakus y andamos como con las caricaturas, que es como la referencia más cercana. Pero de verdad la astronomía pues tiene mucho que ver, o bueno, el cielo tiene tantas cosas que ver que a mí me genera ruido como esa parte de que, pues si decimos que esto es, no sé, como decía, la constelación tal, y uno le busca forma, por ejemplo, cuando uno se cae viendo al cielo, así como de, pero ¿por qué es Aries, no? Porque, ¿dónde está el cuerno del Capricornio? O cosas por el estilo. De pronto uno Ujú. no conoce realmente, pues, como el cómo surgen este tipo Así es. de cosas, ¿no? Desde Ujú. el nombre, la concepción de cómo hilar cada una de las estrellas. Eso la verdad es muy complicado. Y yo creo que en general para el auditorio será como de, ok, pues yo solamente veo hacia arriba y sí se ve muy bonito, por ejemplo, el cielo, las estrellas, la luna, una que otra nube, que casi no hay smog tampoco aquí en la ciudad, ¿verdad? Entonces, pues no Ujú. será casi eso. Pero hay una forma de que, por ejemplo, la gente que no estamos tan familiarizados con este mundo, por llamarlo así, podamos integrarnos poco a poco, cómo conocer un poco más acerca de algo didáctico tal vez y sencillo como para que la gente que le interese a partir de esta plática, pues quizá pueda tener la posibilidad de revisar por su propia cuenta algo y que en una de esas, pues bueno, igual ya a lo mejor estamos alimentando a un próximo científico también del cielo. Ujú. Pues ahora existen varios programas, por ejemplo, Stellarium es Ujú, un programa que es bastante amistoso, ujú, uno se mete y fácilmente puede simular el cielo, uno puede poner fechas, horas, etcétera, ajá, y con eso ir poco a poco explorando, ¿no? Ir explorando poco a poco el cielo. ujú, No hay forma realmente, no hay otra forma de acercarse al cielo que no sea mirándolo, claro. ¿no? O sea, definitivamente no. Yo conozco mucha gente que, por ejemplo, quiere aprender astronomía, Ujú, ¿sí? Pero, o sea, hay de dos, ¿no? Hay dos vertientes, ¿no? Digamos, los que quieren aprender astronomía, pero no les gusta la matemática. F. Entonces, está complicado, ¿no? O sea, está complicado porque lamentablemente, si alguien quiere aprender seriamente, aun si fuera a un nivel básico, si alguien quiere aprender astronomía, necesita la matemática, o sea, no se puede escapar, Claro. ¿no? Porque de lo contrario todo es siempre contado y no, ¿no? O Simple. sea, la astronomía es una ciencia, Ujú, ¿sí? Y no importa si eres amateur o eres profesional, necesitas las herramientas para poder conocer el cielo. matemáticas, Puedes bases básicas. empezar, claro, puedes empezar a un nivel básico, a familiarizarte con las cuestiones que son siempre
relacionadas con la mitología, con la posición, etc. Eso está bien, es un primer nivel. Pero luego, pues tienes que ir avanzando, ¿no? Y no hay forma de avanzar sin las matemáticas, ¿no? Ok. Entonces, la recomendación es esa, la recomendación es, si le gusta la astronomía, bla, 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 descargue uno de estos programas, ¿sí? Carta del Cielo, Estelario, y Ok, meterse y jugar un poco, ¿no? claro. Una vez que uno juega, utilizar también, por ejemplo, estos programas que son tipo, eh, Starry Night o ¿cómo se llaman? Que se usan con los celulares, que son unas aplicaciones, Ujú. ¿no? Que uno pone, por ejemplo, apunta el celular hacia el cielo y, y tenemos la posición de las estrellas o los planetas. Esa es otra forma, Wow. pero definitivamente no hay nada como meterse, ¿no? En esto de observar y empaparse también, por supuesto, de toda la parte teórica, porque es muy importante. Sí, entiendo. Y de hecho, justamente preparando este programa para el auditorio, pues eso se lo quiero compartir. Cuando estábamos preparando este programa, eh, hicimos por ahí, queríamos hacer algo un poco más completo, pero bueno, técnicamente no se pudo. Sin embargo, yo, repito, desde mi desconocimiento de cómo es esto, cómo es el mundo de las estrellas y del cielo, pues hicimos un ejercicio aquí con Wendy, con Ale, Ajá, con un programa, precisamente con ese programa que menciona, ¿no? Le de Carta al Cielo, ajá, Carta del Cielo. Y es increíble porque es como de vámonos a través del tiempo, literalmente hablando, es vámonos a sí, través del tiempo, viajemos y veamos lo que sucedía en el cielo en el año 2500 antes de Cristo. O sea, de verdad, claro. es muy, muy impactante y probamos el lado más, un poco menos pro, pero mucho más visual, donde estuvimos Ujú. cazando el eclipse del año 1991 aquí en la Ciudad de México. Entonces, Allá, ajá, entonces fue así como de, wow, o sea, todo eso se puede hacer. Personalmente claro, sí, fue muy emocionante y obviamente lo mismo que usted me comenta, pues me comentaba Ali Wendy, es darse un tiempo, es buscar, es ujú, tener inquietud y tratar de tener las claro, herramientas. Entonces, como bien dice sí, sí, también, ya hay cosas en el móvil que nos permiten pues tener algo, una ujú, experiencia cercana a lo que es al tema de interés, por supuesto. Entonces, yo la claro, verdad, me quedé así como de, wow, yo quisiera saber más, pero sí, obviamente, como bien dice, todo parte del interés, parte de tener quizá ujú, una herramienta tal vez básica y ujú, tratar de saber que exactamente que todo son matemáticas, porque sí, al principio era coordenadas, más el día, la ujú, hora, o sea, todo tiene que ver así relacionado es, de alguna manera para poder hacer eso. Entonces, fue una experiencia claro. fantástica, fue micro, pero muy interesante. No, sí, claro, así es, sin duda. Exacto. Ujú. No sé si alguien quiere comentar algo más. Sí, pues muchas gracias, profesor. Sabemos que mediante la historia de todos los, ahora sí que la cosmogonía de cada civilización, nosotros como que podemos tener una idea de cómo se van a mover las constelaciones. Ujú. Entonces está muy, muy, muy padre entender que las estrellas que vemos ahorita no son las mismas que veían hace 3000 años. Mm, Han Claro. cambiado. De Entonces, por posición. muy, Ujú. de posición, sí, sí, claro, Sí. de posición. Ujú. Entonces me imagino que por esa razón hay veces que las antiguas ruinas se pueden ubicar con las estrellas, pero Así es. ahorita no coinciden porque ya no son ya no están ubicadas, bueno, más bien el planeta Tierra, el sistema solar ya no está ubicado de la misma manera que estaba en Ajá. ese tiempo. También estábamos viendo que va a haber un evento importante el 24 de diciembre o el 25, No, el 21. el 21, ok, en el equinoccio, digo, El de 21, invierno. el 21, sí, va a ser la gran alineación entre Saturno y Júpiter, Ah, ok. ¿no? O sea, Se van a ver como una estrella. prácticamente van a estar muy juntas, no se van a ver pero sí van a estar muy juntas, ¿no? O sea, y es algo que vale la pena porque casi me parece que es alrededor de 700, cada 750 años, ¿no? Oh, Ocurre algo así, 750, 800 años. Entonces, si no lo ven ahora, ya olvídense, no lo vuelven a ver, ¿no? en otras 6, 8 vidas más o menos. Quizás. Entonces, yo les recomiendo, si pueden y tienen la oportunidad, pues, no sé, o sea, tratar de organizar algún evento para poder observar
¿no? Claro. Ahora, perdón, tomo la palabra para preguntarle, profesor. Bueno, obviamente usted está trabajando en el planetario, tengo entendido, del Instituto Politécnico Nacional. Ajá. También platicando con, bueno, ya habíamos tenido oportunidad de platicar antes, hay algunas actividades que usted está realizando, supongo que por la cuestión de la pandemia, vía web, para poder Así es. tener algo de, o sea, que no se quede como detenido totalmente todo lo que tenga que ver Ajá. con sus actividades. Van a haber próximas actividades, está incluida supongo que la del 21 que acaba de comentar. ¿Hay alguna otro tipo de actividad o cosas que vayan a realizar también para que pueda la gente, igual en caso de que esté interesada, pues poder ya sea revisar redes sociales, o si es que hubiese la posibilidad de ir personalmente, que esperemos, crucemos los dedos, porque yo quiero cargar mi ponchecito en una piñata en una Ajá. posadita, pero como se ve la cosa es complicado, pero Sí, que no, la no. gente pueda saber si hay posibilidad de poder hacer algo relacionado a esto. Pues mi recomendación es que esto es algo que se puede ver a simple vista. O sea, no se necesita realmente ningún equipo, Ya. ¿no? Ujú. Entonces, mi recomendación es, primero, no tiene sentido, porque es a simple vista, ¿no? O sea, no, a lo más, si uno tiene unos binoculares, eso mejora un poco, ¿no? Ok. Obviamente la visión, pero tampoco es que va a ser así como, wow. Ujú. Yo creo que en algún momento se va a organizar algo, no estoy seguro, la verdad no quiero comprometer a nadie, Claro. ¿no? Pero imagino que sí, se va a hacer esto. Sobre todo porque ahora es fácil obtener imágenes. O sea, estamos en una época en la que, por ejemplo, yo puedo tener un telescopio de 12 pulgadas, que es un telescopio bastante importante, digamos, ¿no? Ujú. En aumentos, por ejemplo, intentar grabar, ¿no? Eh, el evento, pero la NASA y la ESA, que tienen telescopios No, bueno, enormes, van a transmitir en vivo claro. también. Entonces, entre mi telescopio de 12 pulgadas, Ujú. ¿no? Y un telescopio de la NASA o de la ESA, prefiero guardar mi telescopio y ver las imágenes de, Claro. bueno, yo, Pero bueno, ¿no? a mí se me ocurre, no sé, igual Ajá, retransmitir la señal, pero tras, digamos, usted comentando, ¿no? Eso quizá podría ajá, ser buena idea para que, pues, obviamente, como dicen, no, nada que ver la tecnología que estos tipos tienen, o sea, sí, sí. pero igual, Ujú, para la gente que esté interesada, que a lo mejor o no habla inglés o no le gustaría, o le gustaría un ujú. poco, algo un poco más tropicalizado, pues quizá podría ser Sí, también la otra opción, ¿no? sí, 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 sí. Probablemente, por eso digo, probablemente se haga, ¿no? De todas maneras, digo, probablemente se haga porque no se trata de no hacerlo. Ujú. Pero también a lo que voy es que, o sea, estamos en una época, y por la pandemia y por muchas cosas, en la que, digamos, hay bastantes alternativas que no existían antes, Es cierto, ¿no? muy O cierto, por lo menos no se pensaba tanto en ellas como ahora por las circunstancias, ¿no? cierto. Y yo creo que, pues, en ese sentido, este es un evento que la gente no tiene excusa para dejar de verlo, o sea, salir un rato, ¿no? En la noche y observar el cielo y ver la conjunción Ujú. no lleva nada, son 10 minutos a lo más. Es cierto. Y Pues entonces, perderse, digamos, esa posibilidad, porque uno piense que no tiene el equipo, o sea, ¿no? No, yo creo que hay que aprovecharlo. O sea, a simple vista se ve, sí, ¿no? Así que ya de entrada, ya después de ver eso a simple vista, podemos verlo ya con instrumentos y con lo que sea, ¿no? ok, ok. Hay forma Pero de no que, perdernos, o sea, sí, perdón, o sea, a lo que voy es, no perdernos lo que es real, ¿no? O sea, lo real es lo que yo puedo ver si salgo por mi ventana, ¿no? Y ahí está, y dejar de verlo para verlo por internet o para verlo por cualquier otro medio, pues no, como que no tiene sentido, ¿no? Como, por ejemplo, yo he ido a varios conciertos en los cuales la gente, todos graban el concierto, ¿no? sí, y se lo O sea, pierden, todos están con el celular grabando, no sé para qué demonios graban todo eso en lugar de estar viendo el concierto, claro. Lo ven más, no lo ¿no? sienten y lo disfrutan, ¿no? Claro, o sea, Ah, ya se a salió eso de cuadro el voy. cantante, híjole, ¿para dónde? No, Así es. Entonces, acá es entendible, lo sí, que yo trato de decirles, ¿no? Es, por favor, si pueden no perdérselo, véanlo, ¿no? claro, Véanlo así, solo tienen que asomarse y ver el cielo.
Esperemos que esté Y es un despejado. evento, claro, obvio, es un evento raro, bla, 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 Sí, vale la pena observarlo, sí, claro. ¿no? Y sobre todo, es gratis. Exacto. Yo creo que ya con eso, que te le póngale gratis y ya todo mundo, gratis, vamos. Sí. Sí, Y lo que pasa es que también vivimos en una época en la cual la gente no tiene paciencia, sí. ¿no? La gente sale y si no lo ve en el momento, Ujú. dice, no, ya no, o sea, o si se nubló, dice, ya, olvídenlo, Sí, ¿no? ¿no? Ya no lo vi. Pero el clima puede Ese es ser un mal, impredecible y de pronto se claro, despeja y ahí está. Y es el claro, paciente el que dijo, ok, yo justamente, quiero ver hasta el esa es la final. parte, esa es la parte bonita para mí, Exacto, ¿no? La parte en la cual uno, de golpe, como dice, se despeja, se ve y listo, exacto. ¿no? Sí, sí, sí. Claro, Hay que estar muy bien, preparados. así es. Sí, sí. Genial, qué padre. Pues bueno, Wendy, mensajes finales. Sí, ya finalmente, profesor Wilder, ¿dónde lo podemos encontrar? Aparte del planetario, pero bajo la situación de ahorita, nosotros tiene sus páginas, sus redes sociales para poder compartirlas y seguirlo. No, Ok. Bueno, no, los invito a yo no seguirlo quiero en que nadie cualquier me ocasión siga. al respetable. Déjenme en Luis paz, Enrique Hierro. dice el profesor, déjenme en paz, acosadores. Sí, no, no, realmente no. Eh, bueno, mi correo electrónico lo tienen ustedes, es de libre acceso. Cualquier duda, cualquier cosa, pues a través de ese correo, yo encantado puedo responderles, ¿no? Podemos organizar, yo encantado, ya saben, cuenten conmigo, ¿no? Para cualquier actividad, Muchas gracias, y, maestro. ¿no? Y pues cuando gusten. Perfecto. Ujú. Ok, entonces cualquier cuestión, duda que tengamos, se pueden contactar también a través de Voz en Alto Radio, a Ajá, través de de Geosire, Geosire. y nosotros Perfecto. Exacto. nos Y ya comunicaríamos con. saben, todo lo que sea astronómico, encantado. Cuando es astrológico, ya tenemos que hablar de precios, ¿no? Eso sí, ya eso no viene incluido, ¿no? Ah, bueno, En ok. el pack. Bueno, Ah, y muy ya, bien. pues así como está la situación de la pandemia, pues igual y ya entre hasta a lo de esotería y todo eso, pues ya va junto con Ya, pegado, ¿no? ya nos seguimos, ¿no? Exacto, exacto. Nueva era. Pues perfectísimo. Ale, muchas gracias. ¿Algo que quieras comentar, hermano? No, pues nada más. eh, Bastante, bueno, muy buena plática. Mucho que no, profesor. Así es. Pues bueno, muchísimas gracias a todo el auditorio que nos estuvo sintonizando. Gracias a Wendy por abrir un pequeño espacio para su servidor en su programa de Irradiando Ciencia a través de Voz en Alto. Muchísimas gracias a todos los que están viendo la transmisión en vivo, a los que la verán, porque mucha gente nos ve después por cuestiones de tiempo y demás. Esperamos que la hayan disfrutado y recuerden cualquier duda que tengan, si quieren saber un poco más acerca del trabajo que puede realizarse bueno, igual en el planetario, pues seguramente tendrán sus redes sociales, algo un poco más especializado aquí con el profesor Wilder. Y bueno, pues igual escriban ahí a Geosire, a Irradiando Ciencia, aquí en Voz en Alto, y estaremos en contacto en una próxima edición. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Muchas gracias, profesor. Igual, buen fin de semana. Sí, Wendy, Ale, hasta luego. gracias. Nos vemos. Hasta Bueno, luego. chicos. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.